saben, estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Ha sido todo un proceso, ¿verdad? Hoy entramos al capítulo 10 y de nuestra serie esta es la enseñanza número 35, perdón, entonces el que no le moví fui yo aquí. Y como siempre quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado. Terminamos el capítulo 9 y explicamos cómo, de acuerdo a la palabra de Dios, quiénes son los que forman el pueblo de Dios y quiénes no. Eso es lo que Pablo les está explicando a su audiencia al final de este capítulo 9. Pablo presentó 5 afirmaciones irrefutables. La primera, Pablo le dice a la audiencia, que principalmente estaba conformada por judíos en este tiempo, en el primer siglo, les dice que el pueblo de Dios, desde antes, Dios ya tenía contemplado que fuera conformado por todas las naciones, no solamente que era gente del pueblo de Israel. La segunda afirmación que les dice es que dentro del pueblo de Israel, los que iban a ser salvos iba a ser solo un remanente. Aunque fuera toda una multitud, habíamos visto cómo en la palabra se establece que solamente un remanente sería salvo. La tercera afirmación fue el hecho de que el pueblo de Dios se conformaba por aquellos que iban tras la justicia por la fe. Porque ¿se acuerdan? El pueblo de Israel intentaba ser salvo por medio de cumplir la ley, pero eso ya había cambiado en el momento en que Jesucristo había venido a su ministerio aquí en la tierra, ¿sí? Y había muerto al tercer día, resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto había cambiado. Ahora era por creer en el Mesías prometido, ¿sí? Por eso es que Pablo está poniendo estos temas sobre la mesa. La cuarta afirmación, él establecía quiénes no son los del pueblo de Dios. Y él dice que son aquellos que buscaban la fe por las obras. Por hacer buenas obras, creían que iban a alcanzar la salvación. Y eso sabemos que no es así. Y la última, él hablaba en el contexto de los que no son el pueblo de Dios, aquellos que buscan y que tropiezan en la piedra, y dijimos que la piedra es Jesucristo, es decir, aquellos que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, los judíos principalmente que estaban en ese tiempo, que no reconocían al Mesías, pues esos eran los que iban a tropezar con la piedra. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar con este capítulo 10. Y yo lo titulé, ustedes van a poder ver a la hora de irlo estudiando, el trágico error de Israel. ¿Por qué? Este trágico error tiene que ver con la ignorancia. ¿Qué cosa tan problemática es la ignorancia? ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Dios en su palabra establece, en Isaías 5:13, no lo busquen, pero se los leo. Decía, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En Oseas 4:6, Dios establece y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día, muchas personas están muriendo sin Cristo por ignorancia, por falta de conocimiento, pero también porque la iglesia no está cumpliendo su responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. Han hecho del Espíritu Santo un consumo personal y no han llevado estas buenas noticias a toda la gente. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Ahí en el capítulo 10, el día de hoy vamos a ver los primeros 3 versículos. Y ahora sí les pido que abran su Biblia, que la prendan. Si la tienen electrónica, prendan su Biblia, por favor. Ábranla. Romanos capítulo 10, verso 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Mire la palabra, ignorando
la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo primero que vemos aquí, acuérdense, estamos en una carta dada a la iglesia, como lo es Romanos. Pero los capítulos 9, 10 y 11, Pablo, de estar hablando a la iglesia, se está enfocando en una audiencia principalmente conformada por judíos. Sabemos que Pablo era judío. Sabemos que Pablo tenía un amor especial por el pueblo de Israel. Tenía un amor especial por el pueblo de Israel. De hecho, en el capítulo 9, en el verso 3, él dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo estaba diciendo, preferiría estar apartado de Dios por la eternidad con tal de que ustedes, judíos, el pueblo de Israel, fuera salvo. Que entendieran que la salvación es por la gracia de Dios, por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en este pasaje, en el capítulo 10, en el verso 1, vuelve a expresar su anhelo y su oración, que Israel sea salvo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo tenía un anhelo apremiante, un sentido de llevar a Cristo a todos sus compatriotas y consanguíneos. El anhelo más profundo de su corazón era que todo judío pudiera ser salvo. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu anhelo por que otras personas vengan al conocimiento de la verdad? ¿Realmente es algo que te preocupa? ¿Es algo en lo que estás ocupado? ¿En compartir el amor de Cristo con otras personas? ¿A cuántas personas le testificaste en esta semana? ¿Se fijan? Por eso es que hoy el mundo no ha sido evangelizado, porque la iglesia no tiene carga por hablar del amor de Cristo. La gente se está muriendo sin Cristo y la iglesia no está predicándolo, cuando esa es la responsabilidad que tiene. Vimos cómo Dios, cuando escogió a Israel, lo tenía para que fuera luz a todas las naciones, para que llevaran el mensaje de salvación y dieran a conocer a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Se guardó ese mensaje para ellos. Por eso es que Dios tuvo que poner un stand-by con Israel y venir a trabajar con la iglesia. Y a la iglesia le ha dado la tarea, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Está comportándose exactamente igual que Israel. Se está guardando el mensaje. Tenemos una oportunidad con este campo de verano de los niños, de que nuestros hijos inviten a sus amigos, a sus amiguitos a participar. Gracias a Dios por los que lo hicieron. Gracias a Dios por los invitados. Pero los demás, ¿me explico? Tenemos una responsabilidad enorme delante de Dios. ¿Es realmente tu anhelo que tus familiares inconversos puedan conocer a Cristo? ¿Estás orando por eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar por eso? ¿Qué estás haciendo al respecto? Tenemos que impactar a la gente que nos rodea en todos los ámbitos en los que nos relacionamos. Yo les he platicado que sin querer desde la temporada pasada me invitaron como coach ahí con Alberto. Pero tomamos con mucha carga esa responsabilidad. Y el proyecto que tomamos mi esposo y yo era de evangelizar a todas las personas con las que nos relacionamos. Y hoy por hoy puedo decir que así fue. Y que antes de cada partido teníamos la oportunidad de orar con nuestros niños y estaban los coaches presentes. Y siempre poniéndonos en las manos de Dios.
Y no solo eso, que nos da la oportunidad que dentro del equipo llegan otros hermanos creyentes también a fortalecerlos. Aquí están unos amigos, papás de un compañero de Alberto, Derek, bienvenidos. Pero ¿qué estamos haciendo? Igual en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Dios nos da la oportunidad de hacerlo. El punto es si realmente hay un anhelo en nuestro corazón, un deseo de hacerlo. Porque parece como cuando jugamos a las escondidas, ¿verdad? Aquí los niños temprano estaban jugando a eso. Entonces llegaba el niño y decía, 1, 2, 3 por mí. ¿Sí? Y está bien, ya se salvó. Y el último, porque luego el que los busca decía, ay, 1, 2, 3 por Isabela, que ya la encontré. 1, 2, 3, ¿sí? Pero llegaba el último y decía, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Y ya los salvó a todos, ¿verdad? Y otra vez le tocaba. Bueno, aquí no se puede. Aquí tenemos que ir a hablarle. Yo ya soy salvo, amén, gloria a Dios. Con esa tranquilidad y con esa paz en nuestro corazón, vayamos a hablarles. No es nuestra responsabilidad convencerlos, pero sí hablarles. Que puedan tener la experiencia, la gente inconversa, de relacionarse con un creyente auténtico. No con un golpe de pecho, no con un santurrón, no con un legalista, no. Con cristianos auténticos. Eso es lo que la gente necesita. Pablo tenía esa carga en su corazón. Por eso oraba fervientemente. Esta oración que dice Pablo, su significado en la traducción griega, alude a la noción de suplicar, de instar, de hacer una petición con especial persistencia. Si tenemos un familiar, un amigo con el que nos hemos relacionado que no es creyente, pues deberíamos de estar clamando a Dios para que el Espíritu Santo toque su corazón y le abra el entendimiento y pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador. La vida no la tenemos comprada. Si esa persona se muere, se va a ir al infierno. Entendamos eso. Ese es el sentido de urgencia que Pablo estaba expresando a los judíos de ese tiempo, porque él era judío, tenía carga por su gente. En Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. ¿Pero por qué cosas? Ay, Padre, ya, sácame de estos problemas. Mira, ya no aguanto, ya no puedo. Es que mira, tengo problemas económicos y tengo problemas de salud. A ver, esas cosas Dios ya las sabe. Y si las estamos viviendo es porque algo nos quiere enseñar. No, oremos conforme a su voluntad. Padre mío, mi esposo no es creyente. Ayúdame a dar un buen testimonio hacia él para que pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Mi esposa no es creyente. Ayúdame a impactar su vida. Mis hijos, Señor, se están perdiendo. Ayúdame a impactarlos. La gente a mi alrededor, mira nada más la sociedad cómo está. Ayúdanos, Señor, a impactar la vida de la gente que nos rodea. Esa es la oración conforme a la voluntad de Dios. El problema es que siempre estamos viendo mis problemas, lo que a mí me aqueja. No, por eso muchas veces Dios no responde, porque no oramos conforme a su voluntad. Eso dice la palabra de Dios. El tiempo está cerca. El mismo Señor Jesucristo nos muestra la carga que tenía por esto. En Juan 17, sabemos que esa oración de Juan 17 es la oración que hace él en Getsemaní, antes de ser entregado. Entonces imagínense la importancia de esta oración. En los evangelios nomás se nos narra, en Mateo, Marcos y Lucas, nomás se nos narra que oró 3 veces a Dios, pero no se ve estrictamente qué era lo que oró. Juan 17 es esa oración completa. Y él decía en el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya Jesucristo estaba orando por los corazones de la gente que iba a escuchar la predicación de los discípulos, de los apóstoles. ¿Cuántos, mis queridos hermanos, oraron por los invitados que tenemos hoy para que la predicación tocara sus corazones? Posiblemente ni se acordaron. Somos un equipo.
Y cada quien tiene que hacer su función. Y la Biblia dice que oremos unos por otros. La Biblia dice que oremos sin cesar. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjense, para que el mundo crea que tú me enviaste. La carga del Señor Jesucristo. Estaba orando ahí. Esa oración que dice que su sudor era como si fuera gotas de sangre. Posiblemente sus vasos capilares estaban tan dilatados que era lo que estaba pasando. Era la carga que él tenía, porque él sabía lo que venía. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a conocer a Jesucristo si no nos relacionamos con ellos? Tenemos que relacionarnos con la gente inconversa, no para hacer las prácticas y las cosas que ellos hacen, sino para influirles para bien en Jesucristo. Pero tenemos que relacionarnos. Pero a veces todo nuestro contexto es en el rol de la iglesia. Y queremos verlo todo desde el punto de vista de la iglesia. No, perdón, no. Qué bueno que estemos aquí los domingos, porque este es el lugar donde nos capacitamos. Amén. Y qué bueno que estemos cómodos. ¿Sí? Pero tenemos que relacionarnos con la gente inconversa. En la facultad, en el trabajo, en las actividades de nuestros hijos. Relacionarnos. Pero no para hacer lo que ellos hacen, sino para que tengan una perspectiva de un creyente auténtico. Porque hay muchos religiosos, pero esos no ayudan en nada. Esos complican nada más las cosas. Ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Dice el Señor Jesucristo, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué creen? Y eso es una pregunta que me hacía. ¿Por qué tanto énfasis del Señor Jesucristo en que la gente conociera de Él? ¿Qué mayor carga iba a tener el que iba a ir a morir por los pecados de la gente? Por eso, quien más habló del infierno fue Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él no quiere que nadie vaya ahí. Y porque Él sabía lo que iba a padecer. Pues si en esa misma oración dice que 3 veces rogó al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. O sea, su parte humana le decía, no la vas a pasar bien. Pero era algo que ya estaba determinado. Y siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso tenía tanta carga, porque la gente pudiera reconocerlo como el Señor y Salvador. Mi pregunta es, ¿por qué de pronto nosotros no tenemos esa misma carga? Porque no nos costó a nosotros. Porque estamos en un periodo muy cómodo. Muy cómodo. Platicaba en un discipulado que tenía. Digo, si reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, y fue algo auténtico, fue genuino, estamos tranquilos porque la salvación no se pierde. No hay nada que yo pueda hacer para perder mi salvación. No así en el Antiguo Testamento. No así en otro tiempo. En otro tiempo el Espíritu Santo venía a posar, pero no permanentemente. Si las personas dejaban de seguir y de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se apartaba de ellos. El caso de Saúl. ¿Se acuerdan? El mismo David oraba para que el Espíritu de Dios no se apartara de él, después de las regazones que hizo. Hoy nosotros no tenemos ese problema. Pero posiblemente por no tener ese problema, es que estamos tan cómodos y todo nos vale. No, al contrario, es una bendición. Pero usémoslo para la gloria de Dios, para llevar el mensaje de Dios a toda la gente.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. No es por ser bueno o ser malo. Lo hemos dicho una y otra vez. Que el cielo, más bien el infierno, está lleno de buenas personas. Y el cielo de pecadores arrepentidos. Qué importante la oración intercesora. Suplicar a Dios que las personas se conviertan a Jesucristo. ¿Por dónde puedo empezar? Pues vamos a empezar por orar por aquellas personas cercanas a nosotros, que de alguna manera tienen contacto con nosotros. Empecemos por esas, hagamos una lista de 3 personas y pidámosle a Dios que toque su corazón y que nuestro testimonio impacte su vida y que nos dé la oportunidad de hablar de manera franca y honesta con ellos. ¿Para qué? Para poderle poner check. Ya, Dios las puso cerca de mí, yo ya les hablé, ya es responsabilidad de ellos creer o no. Liberarnos de esa carga. Porque es una responsabilidad. Toda la gente con la que nos relacionamos, Dios la puso ahí con un propósito. Y ese propósito es que conozcan de Dios. Pablo oraba fervientemente porque estaba convencido que Dios podía salvar a todo Israel, sin importar cuán improbable pareciera. Lo único que tenían que hacer los judíos era depositar su confianza en Jesús como su Mesías y su Salvador. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Amén. Posiblemente tienes un familiar que dice, no, es que este nunca se va a convertir, jamás se va a convertir. A ver, para Dios no hay imposibles. Si ustedes hubieran conocido a Saulo de Tarso, jamás hubieran pensado que iba a llegar a ser el apóstol Pablo. Debemos de orar fervientemente y sin cesar por aquellas personas que aún no le conocen. El segundo aspecto que Pablo trata en este trágico error es el celo ignorante de Israel. Porque Pablo le reconoce, dice, sí, yo sé que tienen celo de Dios, la verdad. Pero ignoran lo que es correcto. Dice, no es conforme a ciencia. Es decir, no tienen el conocimiento correcto de lo que es el celo de Dios. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué creen que Pablo habla con tanta autoridad con respecto al celo de Dios que tenían los judíos? Por su experiencia personal. Por su experiencia personal. Porque él también fue un fariseo celoso y radical y muy religioso, pero apartado de Dios completamente. Por eso Pablo los entendía. Yo creo que por eso tenía tanta carga en su corazón, porque decía, no, es que ábrele los ojos, Dios, como me los abriste a mí. ¿Se acuerdan de ese camino a Damasco? Venía Saulo y de repente una luz brillante. Fue el mismo Señor Jesucristo el que se le apareció. Y ahí es donde Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo. Vamos a ver qué tan religioso y radical era Pablo. Está Pablo dando su testimonio ante una multitud airada en Jerusalén, en Hechos 22:3. Yo se los leo porque si no, no termino. Dice, yo de cierto soy judío. Fíjense. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Para los judíos Gamaliel era Gamaliel, ¿me explico? Era el non plus ultra. Entonces Pablo le está hablando y dice, a ver, si van a hablar aquí de judíos de hueso colorado, pues nomás para que vean quién soy yo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Dice, yo los entiendo, sé el celo que tienen de Dios, pero déjenme decir una cosa, está mal fundamentado ese celo. Cuando está ante Festo, el comandante romano, en el capítulo 26, en el verso 4 y 5, dice, mi vida
pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo era irreprensible en lo referente al cumplimiento reglamentario y legalista de las demandas externas de la ley. O sea, él era, pues tenía una connotación militar. Entonces, él era así es y así es, se acabó. Pero carecía por completo de entendimiento acerca de la verdad espiritual y la piedad auténtica. Era muy religioso, muy legalista. Quería hacerlo todo como la ley decía, pero sin Dios. ¿De qué sirve eso? En el testimonio que les da a los filipenses, en el capítulo 3, en el verso 5 al 6, les dice: yo fui circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por eso le está diciendo, el celo de Dios que tienen ustedes no es conforme a la ciencia. ¿Por qué? Porque yo tenía ese celo y era perseguidor de la iglesia. O sea, iba en contra de Dios mismo. Pablo se oponía con vehemencia a Dios al perseguir a la iglesia de Jesucristo, porque estaba persiguiendo nada más y nada menos a los seguidores del Mesías prometido en el Antiguo Testamento para el mismo pueblo de Israel. En Gálatas 1, 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es por esto que también creemos que Pablo no fue soltero, nunca lo fue. Porque nunca hubiera podido llegar a una posición de liderazgo dentro del Sanedrín si él no era casado. Y si era tan celoso de cumplir con la ley y las tradiciones, pues forzosamente tenía que haber sido casado. Ahora, ¿qué pasó? No lo sé. Posiblemente puede ser viudo. O posiblemente cuando él se convierte, la esposa le dice: estás loco, y lo abandonó. La Biblia no nos establece qué. ¿Sí? Pero si se casó con alguien, debió de haber sido también alguien muy, muy legalista en ese sentido. Aguas, ¿verdad? Para los jóvenes que están por casarse. Y las jóvenes. Si el yugo desigual, déjeme decir una cosa, el yugo desigual que habla la Biblia, no solamente es con respecto a inconversos, un creyente con un inconverso, por supuesto que eso es, pero también aguas con las doctrinas, porque eso va a dar problemas tarde que temprano. Nadie mejor que Pablo entendía lo que significaba el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estos judíos tenían la clase de conocimiento religioso, superficial, que degenera en orgullo y arrogancia. Pablo por eso decía: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Se necesita un conocimiento conforme a ciencia, que es conforme al carácter de Dios, que produce humildad y santidad. Pablo dice: porque ignorando la justicia de Dios, les dice ahí a los romanos, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, esta es la ignorancia más grave en la que cae Israel, porque tenía que ver con la justicia de Dios, la naturaleza esencial del carácter personal de Dios. Fíjese, el problema de los judíos en aquel tiempo es que se jactaban de su propia justicia. Se consideraban agradables ante Dios por el simple hecho de haber sido el pueblo escogido de Dios en la antigüedad. Que decían: a ver, espérame, es que nosotros estamos en una posición diferente a ustedes. Sí saben quiénes somos nosotros, ¿verdad? Sí han leído ahí el Antiguo Testamento.
Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Ustedes qué? Esa era la forma de pensar ignorante de los judíos del primer siglo. Y Pablo lo que le está diciendo es, estás muy equivocado. Porque con esa manera de pensar, con esa ignorancia, lo único que va a pasar es que vas a pasar la eternidad separado de Dios. Porque, ojo, lo he repetido una y otra vez, no por ser simplemente judíos, es que ya tienen acceso directo al Padre. No, señor. Ellos también tienen que reconocer al Mesías como su Señor y Salvador. De lo contrario, pasarán la eternidad en el infierno. Punto. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Por eso, claro que tenemos que orar por Israel. Pero igual que estamos orando por nuestro vecino, por nuestro amigo, por nuestro familiar, que se convierta. ¿Qué hicieron los judíos? Cambiaron la palabra de Dios por abundantes tradiciones rabínicas, pensando que con esto agradaban a Dios. Creían que por hacer esto y lo otro, entonces Dios está muy contento. Espérame. El mismo Jesucristo les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema es que ya estaban enseñando sus preferencias como si fueran la Biblia. Pero hoy en día en la iglesia pasa igual. Es que la batería es pecado. ¿Quién dijo? Y cuando instituyeron dentro de la iglesia el piano, ¿dónde creen que tocaban el piano en esos tiempos? Nada más en los bares y en los tuburios. Y ahí sí no era pecado. Por favor, eso es ignorancia de lo que la palabra de Dios establece. Puedes tener un gusto particular de que te guste o no te guste un instrumento o una manera de alabar. Pero al final de cuentas es algo personal. Si yo me siento a gusto y en paz en mi corazón de estar aplaudiendo mientras estoy cantando, gloria a Dios. Si tú no te sientes a gusto, no lo hagas, porque estás siendo hipócrita. Pero tampoco puedes decirle porque no te gusta a alguien, no lo hagas, o pensar que está mal. Eso es el mismo legalismo que estaban viviendo los judíos del primer siglo. Yo recuerdo cuando quitamos de aquí el púlpito y empezamos con la transmisión en vivo, no, hubo gente que se rasgó las vestiduras. Eso no es iglesia, válgame. Entonces, ¿sabes qué? Tu título profesional en línea tampoco vale. ¿Cierto o no es cierto? Es que yo no creo en esa iglesia, pues yo no creo en tus títulos. ¿Por qué? Pues te los echaste en línea. Y te llegó tu certificado, ¿verdad? Sí. Digo, eso es ignorancia de lo que la Biblia dice. Si esta tecnología hubiera existido en el primer siglo, el mismo apóstol Pablo, desde Éfeso, les hubiera predicado a todo el mundo. No se hubiera dejado trabajo a nosotros. No. Rápido, abriendo puntos de transmisión en todos lados. Órale, conéctame. ¿Y qué sigue? Corinto, ¿qué sigue? Atenas, ¿qué sigue acá? Rápido. Y a lo mejor hubiera visto ahí los mayas siguiendo a Pablo, ¿verdad? Es más que ignorancia. Claro, se puede usar la tecnología para cosas que no es la voluntad de Dios. Cuidado. Pero también se puede usar el púlpito para cosas que no es la voluntad de Dios. Entonces, es ignorancia. Y Dios mismo establece que su pueblo fue destruido por ignorante, por falta de conocimiento. Fíjense, lo que pasaba por los judíos del primer siglo es que ellos no sentían la necesidad de un Mesías que les salvara del pecado. Ellos querían un Mesías que los liberara de sus opresores. Ese era el problema. Dice, sí, yo necesito un Dios, pero no necesito que me perdone mis pecados, yo soy bueno. No, lo que necesito es que se aplique ese Dios y que me quite a toda esta gente, a los romanos que andan aquí, ya. Queremos ese rey David aquí. A ver, tu problemática es espiritual. Y hasta que no arregles eso, no va a haber otra cosa. ¿Sí?
Cuando me ha tocado la oportunidad de ir a orar por personas que están enfermas, lo primero que les digo es, antes de orar por tu salud física, me gustaría que arregláramos tu condición espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si la voluntad de Dios es que tú hoy vayas a rendirle cuentas a Él, yo quisiera que entraras a su presencia. Y la única manera es arreglando tu condición espiritual. Si Dios decide dejarte aquí, bueno, está bien, pero ya tienes esa parte cubierta. Yo no tengo el poder de sanarte, nada. Eso solamente le corresponde a Dios. Claro que voy a orar y mi deseo es que sanes, pero no depende de mí. Pero sí te puedo traer las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es esto? Ese es el principio. Pero la gente, no, yo necesito a Dios que me sane. Si yo soy bueno, no he hecho nada malo. Según tú. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y es la realidad. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Estaba viendo un video hace 3 años en las elecciones pasadas que me invitaron a enseñar ahí pues estaban ahí varios candidatos a puestos federales y de todo, había como unos 8. Y me invitaron a mí a enseñar de la Biblia. Y yo agarré Romanos 13. Y bien padre, porque pues al principio dice que toda persona sujétese a las autoridades, ¿no? Entonces los tenía de frente y yo veía como, esto va a estar bueno, ahora se acomodaban los candidatos. Nomás que seguí leyendo lo que el capítulo dice. Yo les decía, nomás que tienen que entender ustedes. De hecho, lo titulé lo que todo candidato debería saber. Le dije, pero ahora quiero decirles lo que Dios ve en ustedes. Aquí dice que ustedes son siervos de Dios, que están para servir al pueblo, no para servirse de Él. Eso es lo que Dios dice. Y si ustedes van a llegar a un puesto público es porque Dios lo permitió, no porque ustedes sean muy buenos. Y si llegaron, cumplan su deber, porque ustedes están para infundir temor al malo, no al que hace lo bueno. Y el problema es que la condición en la que estamos es que pues tenemos mucho temor, porque no hay quien ponga orden. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y luego ya empezaron a meter presión así como que ya se calle, ¿verdad? Me dieron 5 minutos y me tardé 15. Pero bueno, ya no me volvieron a invitar. Pero quiero decirles algo, hubo una diputada local que se acercó conmigo llorando. Me dijo, pastor, gracias por su enseñanza. Nunca nadie antes me había dicho esto. Y ahora entiendo mi responsabilidad. Y me dijo, ya no sé si sí quiero ganar o no. ¿Es válido? ¿Vas a llegar? Nomás acuérdate, porque el día que Dios te llame a su presencia, no te la vas a acabar si no hiciste lo que te correspondía hacer. Como yo como pastor. Yo tengo una carga que ninguno de ustedes tiene. Porque a mí es el que me van a pedir cuentas de todos ustedes y de la transmisión. ¿Qué les enseñaste? ¿Fuiste a entretener? ¿Armaste un buen espectáculo? No, para eso no te puse. Yo te puse para que les enseñaras mi palabra, para que los confrontaras con el pecado, para que tuvieras una iglesia sana y mira lo que has hecho. ¿Se fijan? Mejor. Por eso Pablo decía que muchos se metían en problemas por ser maestros cuando nunca debieron de haber sido maestros. Mejor te hubieras quedado como estabas, porque te estás poniendo en una posición de liderazgo y de autoridad. Aguas, te van a pedir cuentas de manera diferente. Cuando no vemos a Dios como Él es en realidad, tampoco podemos ver al hombre como es realmente. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, los hombres piensan que Dios es menos santo de lo que es realmente. Y también piensan que los hombres son más santos de lo que realmente lo son. Y al final Dios actuará con amor. Es decir, bueno, es que yo no creo en ese Dios que, así. Y aparte yo tampoco soy tan malo. Entonces, si Dios no es así,
Y yo tampoco soy así, entonces estamos aquí en la mitad, entonces va a llegar un momento de decir, bueno, está bien, la verdad sí hiciste buenas cosas, pásale. No, eso no va a pasar. No va a pasar, porque Dios ya dejó en su palabra cómo es. Y es por medio de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Punto. Y el hombre es pecador y no hay justo ni aun uno. Y Dios es santo, perfecto, eterno. ¿Sí? ¿Es un Dios de amor? Claro. Pero también es un Dios justo. Y la Biblia deja los lineamientos de cómo debe ser. El único estándar aceptable para Dios es la santidad perfecta. Por esa razón, resulta obvio que si no fuera por el hecho de que Dios está dispuesto a otorgar esa clase de santidad en su gracia, a través de Jesucristo, ningún hombre pudiera albergar la esperanza de alcanzarla. O sea, Dios no ha bajado su estándar. Lo que hizo es que dio una provisión para que podamos subir a ese estándar. Y se llama Jesucristo. Por eso Romanos 5:1-2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justicia de Dios se obtiene mediante Jesucristo. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es sencillo. Es sencillo. Yo quiero concluir diciendo esto. Debemos tener una carga especial por todas aquellas personas que se relacionan con nosotros y que no son creyentes. Tienen que formar parte de mi lista de oración el número 1, el número 2 y el número 3. Eso debe de ser algo que sea mi prioridad. Orar para que se conviertan. Orar para que se conviertan. Para que vengan al conocimiento de la verdad. También, así como el judío del primer siglo, tenían un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, hoy en día hay muchas personas que verdaderamente están buscando a Dios, pero que ignoran que Jesucristo es una relación y no una religión. Pero ¿quién les va a abrir los ojos? ¿Quién les va a llevar la verdad si no somos nosotros? ¿Quién lo va a hacer? Si usted está esperando que un ángel se les aparezca, eso no va a pasar. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Llegar a la presencia de Dios no es por ser bueno o ser malo, es por reconocer a Jesucristo. Si tú estás en esta mañana por primera o por segunda vez o de tiempo y no has entendido que Jesucristo quiere tener una relación personal de amor contigo, hoy es el momento. Hoy es el momento de hacerlo. La oportunidad que Dios te está dando. No salgas de aquí igual que como entraste. Reconócelo. Pídele que tome el control de tu vida. Hermanos y amigos, hay gente que está muriendo sin Cristo. Es nuestra responsabilidad. Empecemos por la gente que nos rodea. Hagan un listado. Seleccionen 3. Oren por esas 3 personas. Pero no solamente que se conviertan, sino que una vez que se conviertan, puedan ser seguidores de Jesucristo, que puedan empezar un proceso de crecimiento espiritual. Vamos por partes. Primero que se conviertan. Y después los agarramos de la mano y los llevamos en este proceso para que luego ellos también hagan lo mismo con otros. Ese es el patrón bíblico que encontramos con el Señor Jesucristo y sus discípulos. Amén. Pues vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos has dado de estar juntos como iglesia, de poder escuchar la instrucción que tú tenías para nosotros hoy. Padre eterno, reconocemos ese sacrificio tan grande que hizo tu Hijo Jesucristo
Entendemos, Señor, que si tú no nos otorgas esa gracia a través de Él, difícilmente, era imposible que pudiéramos acceder a esa santidad perfecta que tú estás esperando, porque tú eres perfecto y porque tú eres santo. Y es por eso, mi Dios, que hoy queremos celebrar esta cena, esta santa cena, como iglesia, entendiendo lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer: redimirnos, derramar su sangre en la cruz para redención de nuestros pecados. Su cuerpo fue molido, fue herido por nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste al enviar a tu único Hijo a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Ayúdanos a ser responsables de poder predicarlo, de poder anunciarlo. Pero también, al celebrar esta cena, estamos anunciando que Él regresará. Porque sí, partió a tu presencia, pero Él regresará a reinar en esta tierra físicamente, Señor. Dios, yo te ruego por cada hermano y hermana que tomará de estos elementos, del jugo de uva y del pan, que cada uno de nosotros pueda ponerse a cuentas cortas contigo, entendiendo, Señor, que esta es una oportunidad para estar limpios delante de ti, en el sentido de arreglar las cuentas que tengamos pendientes. Posiblemente hay cuentas que tengamos que arreglar con la esposa, con el esposo, con los hijos, con gente que hayamos ofendido. Pues esta es la oportunidad de hacerlo. A lo mejor no están aquí, no pasa nada. Simplemente tener la carga de saliendo o en estos próximos días hacerlo y tomar de estos elementos consciente de lo que hacemos, Dios. Así es que yo te pido que bendigas este momento. Sé que todo el ministerio de Philadelphia Kids ya tuvo esta ceremonia a las 9 de la mañana temprano. Gracias por la carga que tienen de hacerlo. Pero quédate con nosotros y en los puntos de transmisión. Por favor. En Cristo Jesús. Amén.